Hola chicos y chicas, tengan ustedes mis saludos cordiales. En esta oportunidad nos juntamos para trabajar el subrayado, esa técnica tan personal que nos va a permitir provocar los marcadores mentales necesarios para hacer una mejor comprensión de lectura, una mejor retención del texto y quedarnos con lo sustancial de lo que esté en nuestro texto escrito, con miras a provocar un nuevo texto para poderlo explicar, para poder dar una buena información a un compañero que faltó, para poder hacer una buena exposición o finalmente para poder hacer un perfecto examen. Bien chicos, después de la pequeña explicación, ahora sí nos disponemos a subrayar. ¿Para qué vamos a subrayar? Y que nos quede claro, vamos a subrayar porque necesitamos localizar información importante. Tenemos que subrayar para poder captar las ideas sustanciales que nos hayan dado en el texto. Pero sobre todo, vamos a subrayar para recordar, porque para eso es que hacemos las líneas de colores y diferenciadas que vamos a utilizar en nuestro marcador textual. ¿Cuándo es que vamos a poder subrayar? Después de la primera lectura, de esa lectura que tenemos nosotros cuando nuestros ojitos se encuentran con el texto por primera vez. Leemos todo y a la hora de releer es que empezamos a subrayar. ¿Por qué en la segunda lectura? Porque ahí ya comprendemos lo que trae el texto como contenido. ¿Qué es lo que vamos a subrayar? Y decimos nosotros, vamos a subrayar palabras clave. Todas esas palabras que nos van a facilitar el recuerdo de la información que estamos revisando. ¿Cuáles son? Los conceptos, las definiciones importantes, aquellas que generalmente aparecen al inicio de la información de mi texto, al inicio de mi discurso escrito. ¿Qué más vamos a subrayar? Los sustantivos, que son los nombres específicos, perceptibles, que me permitan tener un marcador mental de lo que estoy trabajando. Voy a subrayar verbos, verbos concretos, esos que me van a generar imágenes mentales, por ejemplo, correr, saltar, sonreír, que inmediatamente provocan en mi mente la imagen de lo que está sucediendo. Si, por ejemplo, yo tuviera el verbo impartir, no lo puedo subrayar porque el verbo impartir no me da una idea exacta, una imagen clara de lo que se estaría tratando de decir en el texto. ¿Cómo es que vamos a subrayar? Apoyándonos en preguntas puntuales, específicas. Por ejemplo, ¿quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quién es el sujeto que actúa? ¿Quién es el que lleva a cabo la acción? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que piensa? ¿Cuándo es que se llevan a cabo los hechos? ¿En qué lugar es que se está refiriendo el autor? ¿A quién se está dirigiendo la actividad específica? ¿Cómo es que los hechos se van desarrollando paso a paso? ¿Por qué sucede esto? ¿Para qué es que se lleva a cabo determinada acción? Etcétera. Todas esas preguntas me van a remitir a informaciones específicas. Puedo hacerme la pregunta, ¿qué palabra de toda esta oración resume mejor lo que se ha dicho en el enunciado? Entonces voy a seleccionar generalmente un sustantivo, un verbo que me permita reconocer y recordar todo lo que se dijo en esta oración. ¿De qué manera le puedo explicar a mi amigo? Es otra pregunta que yo me podría hacer. Vamos a suponer, te fuiste a ver una película y tu amigo quiere saber de qué se trata. En ese de qué se trata, tú no le vas a contar toda la película con todas las actividades que pasaron. Lo que haces es seleccionar información muy puntual, con sentido, con criterio y completa que le permita entender a grandes rasgos de qué es lo que se venía tratando en la información de la película, ¿verdad? ¿Qué usaremos para subrayar? Lo que usemos es opcional. ¿Recuerdas que dije que es personalizado? Pues bien, esto se acomoda a tu manera de ser, a tus intereses, a tu mejor disposición. Por ello, nosotros podemos usar diferentes situaciones que se acomoden mejor a mi manera de ser. En este caso, nosotros apoyamos la idea de que se hagan con resaltadores de dos colores.
¿Por qué razón? Porque con un color yo puedo resaltar conceptos, el tema central, las epígrafes o subtítulos, y con un segundo color la información puntual, aquellas que me remitan a datos específicos que el autor necesita para fortalecer la información. De otra forma, también podemos usarlo mediante líneas diferenciadas, líneas que me permitan establecer una información específica de lo que hay, que no se confunda qué concepto es lo que estoy considerando. Estas líneas pueden ser: para subrayar mi tema central, mi tema principal, voy a utilizar una línea recta por debajo del sustantivo, por debajo de la palabra clave, la palabra dominante, esa que se va repitiendo a lo largo del texto, esa que me remite al asunto del cual el autor se está ocupando. Para señalar los subtemas que se desglosen del tema central en el tratamiento de mi texto, voy a utilizar una línea, muy bien, una línea zigzag, ¿verdad? Eso. ¿Para qué? Para diferenciarlo de la información que tengo en el tema central. Para señalar la idea principal, voy a hacer no una línea por debajo de la oración. Esta vez la línea va por encima del texto, abarcando todo el enunciado. A esta línea, de esta manera, le llamamos una barra. Una barra en toda la oración, cuando la oración abarca un renglón. Pero si mi idea principal abarcara 2, 3 y hasta 4 renglones, es decir, se convierte en un párrafo principal, entonces los marcadores que voy a utilizar se llaman corchetes, que van en el margen de la página, en los extremos de la información, abarcando desde la primera línea hasta la línea final que contiene la idea principal de mi texto. Si mi texto presentase nombres de autores citados por el autor de mi texto o los títulos de obras a las cuales el autor se está refiriendo, entonces yo voy a tener que utilizar asteriscos al costado de este nombre, al costado de este título. ¿Para qué? Para que al final, al pie de página, que es como le llamamos, yo pueda colocar el asterisco, el nombre del autor, y explicar qué es lo que escribió, dónde lo escribió, cuándo lo escribió. Y si se trata de una obra, pondré el asterisco, el título de la obra, el autor al que pertenece, el año en el que fue hecho, para después tenerlo como una información puntualizada. Si en mi texto yo me encontrase palabras nuevas, esas que no conozco, esas que por primera vez estoy encontrando, entonces alrededor de esas palabras yo voy a trazar una elíptica. Muy bien, una elíptica. ¿Para qué? Para que terminada mi lectura yo pueda saber qué palabras son las que van a formar parte de mi lexicón personal. Las voy a buscar en mi diccionario para con eso poder aclarar las dudas que me haya formulado a la hora de leer mi texto. Además, también voy a utilizar los paréntesis. ¿Para qué? Para esa información que ya no me es necesaria para mí a la hora que voy elaborando mi resumen. Esa información innecesaria es la que el autor utiliza para explicarme la idea principal, para fundamentar sus criterios, la cita como detalles, para evidenciar de dónde está sacando las propuestas, lo que sostiene su idea principal. Pero como yo estoy haciendo un resumen, a mí eso ya no me es necesario y por lo tanto yo lo voy a obviar en base a unos paréntesis. ¿Qué debo evitar a la hora que hago mi subrayado? Subrayar en exceso. Subrayar mucho, lo único que hace es ponerme de colores el texto. No me permite recordar tanto. Recuerda que mientras yo menos subraye, más voy a recordar. Por eso le llamamos marcadores mentales. Voy a evitar subrayar situaciones que ya tengo anotadas. Esas ideas repetidas voy a colocarlas, dijimos, ¿dónde? Entre paréntesis. ¿Voy a utilizar material de otra persona? No, no es recomendable. ¿Por qué razón? Porque cada persona subraya, resalta de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a sus intereses y sus objetivos pueden no coincidir con los que yo tenga a la hora de la lectura del texto.
Por eso es preferible que yo subraye un material que sea propio, que sea mío. Por eso se aconseja que no se subrayará cualquier información. Por ejemplo, no se subrayan las enciclopedias, no se subrayan los libros de consulta, los libros de la biblioteca. Se subraya el material personal. No voy a subrayar si es que no terminé de leer mi texto, porque eso me conduciría a elaborar información inadecuada para lo que estoy persiguiendo dentro de la comprensión de lectura. Una lectura de texto incompleto puede generar que yo saque la información fuera del contexto. ¿Cómo sabré si lo que he subrayado estuvo bien? Me voy a permitir comprobar, como en todo, leyendo solo las partes que estaban subrayadas. Si al releer todo eso que ha quedado resaltado por mí veo que tiene sentido, entonces felicitaciones, lo que yo subrayé es correcto. Si no tuviera sentido lo que yo he subrayado, deberé hacer una tercera lectura para complementar los datos que hayan quedado sueltos. Y ahora que ya entendiste y que ya aprendimos cómo se hará el subrayado, vamos a pasar a un texto que tengo preparado para aplicar lo que hemos aprendido. Recordando lo que acabamos de ver en nuestras fichas, decimos que la línea horizontal era para nuestro tema general y la línea zigzag para nuestro tema epígrafe, subtemas. La barra iba a ir por encima de la idea principal, que era lo que el autor sostiene de mi texto. Las situaciones acá al costado, llamadas corchetes, para cuando la idea se ha extendido mucho y se ha convertido en un párrafo principal. Los asteriscos para mencionar los nombres de los autores o los títulos de las obras. Las elípticas para aquellas palabras que yo no conocía. El paréntesis para la información que no necesito, y en esta oportunidad agregué 1, 2 y 3. ¿Para qué? Para tomar datos puntuales que me puedan servir para mejorar mi información. Así es que vamos acá, chicos. Tenemos el texto listo y empezamos. Los bebés prematuros tienen una mayor probabilidad de convertirse en niños hiperactivos que los que nacen a término, según un estudio realizado en Dinamarca. Los investigadores concluyeron que los bebés que nacen entre las semanas 34 y 36 de gestación tienen 70% más de posibilidad de padecer trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH. Una de las causas más frecuentes de problemas escolares y sociales en la infancia. Hasta allí tenemos una información bastante extensa, ¿verdad? Muy bien. Pero ya entendimos de qué o quiénes estamos hablando y entonces vamos a proceder con el subrayado. Un truquito para saber cuál es el tema, cuál es el asunto de que yo me estoy ocupando es ver qué palabra se va repitiendo a lo largo de mi texto. Y aquí yo tengo que me habla de los bebés prematuros. Acá dice los bebés que nacen entre las 34 y 36 semanas de gestación, que es básicamente lo mismo que decir los bebés prematuros. Y luego tengo más acá la información, otra vez, 34 semanas, ¿no? Y tienen el riesgo. ¿Listo? ¿Nos quedó claro de qué estamos hablando entonces? De los bebés prematuros. Ese es mi tema, los bebés prematuros. ¿Qué afirma el autor acerca de los bebés prematuros? Y entonces afirma que tienen una mayor probabilidad de convertirse en niños hiperactivos. Más probabilidad que aquellos que nacen a término, más allá de ¿cuánto? De las 34 o 36 semanas. Esto es lo que está sosteniendo el autor. Y yo veo que se extiende un poco más. Entonces, ¿qué hago? No utilizo en esta oportunidad la barra. ¿Utilizo qué cosa? Utilizo mis corchetes. Hasta allí tengo mi tema y mi idea principal. ¿Qué más puedo encontrar? Palabras nuevas en mi texto. Puedo encontrar el nombre de un autor, el título de una obra. Vamos a seguir leyendo. Luego me dice que esta información la ha sacado ¿de dónde? De un estudio que ha sido publicado ¿dónde? Aquí lo tenemos.
archivos de enfermedades en niños, ¿verdad? Muy bien, este es el nombre de la página o revista de donde han sacado su información. Por lo tanto, yo coloco aquí, ¿qué cosa? Mi asterisco, para saber dónde es esta información. Dice, los niños nacidos con menos de 34 semanas tienen un riesgo 3 veces mayor de contraer TDAH. Ya me dijeron esta información en la parte superior. ¿Qué hago con esta información? Ya no la necesito, ya la tenía en mi información en la parte superior. Palabras nuevas que yo haya encontrado en mi texto, es posible que yo no conozca lo que es la palabra déficit, por ejemplo, o que no entienda mucho lo que es hiperactividad, y entonces tengo allí el trabajo de mi texto. Hasta allí. Alguna situación que quisiéramos controlar, con este subrayado nos podemos ayudar. Es todo, chicos.